Del Evangelio de San Mateo, entramos, hermanos, al capítulo 11. Nos toca el verso 2. ¿Sí? Sí. Bien. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Lea usted. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Bien. A su nombre. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. En este verso, que nos invita a pasar al siguiente verso, pero vamos a ver el tiempo. Aquí encontramos una situación de un personaje que se llama Juan. Y nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. ¿Correcto? No se está refiriendo al apóstol Juan, sino a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista también vino de parte de Dios. En este caso, ¿quién nació primero? ¿Juan el Bautista o Jesús? Juan el Bautista nació primero. ¿Ves? Él venía con un mandamiento, con una orden, con un objetivo de preparar el camino del Señor. ¿Qué quiere decir preparar el camino? O sea, de que Juan apareció en la tierra, nació para este mundo, cuando ya estuvo grande en el tiempo de su labor, comenzó a anunciar acerca del reino de Dios que viene hacia vosotros y del arrepentimiento y la confesión de pecado. Ojo, en eso consistía el trabajo de Juan, la cual sí estaba preparando el camino, o sea, estaba preparando la forma de vida en la cual Jesús iba a tener en la tierra, de completar el trabajo de Juan. Porque Juan predicaba que el reino de los cielos, ¿y quién era aquel que representaba el reino de los cielos que se acerca? Era Jesús. Pero Juan hasta entonces no lo conocía. Pero él cumplía su labor. Y estaba en el río, y estaba en muchos otros lugares, bautizando a la gente, porque Juan predicaba del reino de los cielos, y predicaba del pecado, y predicaba del perdón de pecados. ¿Ves? Por eso es que cuando Juan entraba al río Jordán, y la gente le oía, la gente salía. Por eso, cuando es de Dios, la gente que busca de Dios sabe quién es de Dios por instinto del Espíritu. Y toda la gente, dice Jerusalén, salía al llamado de Juan y le oía. Y Juan les decía, pues, el que haya cometido pecado, delito, etc., que entre a las aguas del bautismo. Bueno, la Escritura lo narra diciendo, pues, que muchos entraban confesando sus pecados. Y sí, decían, yo he pecado, yo he sido así, 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 así. Pido perdón a Dios, y entraba. Esa es otra forma. Esa es otra forma. Que si usted gusta, va a las aguas, se para un ratito ahí en la orilla, levanta su mano y dice, bueno, pues, yo reconozco que soy una pecadora o soy un pecador. Y que cometió agravios y delitos de pecado contra Dios, mi padre, mi madre, mis hermanos, etc.
y arrepentido entra al bautismo de las aguas. Y el siervo que está ahí en las aguas llega y lo bautiza, la cual usted es perdonado. ¿Se da cuenta? Eso hacía Juan el Bautista. Pero aparte de ello, Juan también enseñaba la verdad. Juan también predicaba la verdad. Y justamente por causa de ello, Juan no tuvo miramientos si era de la sociedad o era una autoridad, sino que Juan de todas maneras anunciaba la verdad, decía las cosas con verdad. Y esa fue una de las causas o motivos por la cual uno de los gobernantes de aquel entonces encarceló a Juan. En este caso, ¿por qué motivo fue encarcelado Juan el Bautista? Por decir la verdad. Por decirle al alcalde: esa mujer que tienes no es tuya, es de tu hermano. ¿Se da cuenta? Y así sucesivamente. Entonces, de hecho, pues como son autoridades muy corruptas, muy pervertidas, entonces tomaron prisionero y lo metieron a la cárcel. Es que, hermanos, en esos tiempos era muy complicado y difícil levantarle la voz a una autoridad. Aquel que levantaba la voz o acusaba a una autoridad ya estaba condenado a muerte. Hoy en estos tiempos no. Pasa el alcalde, pasa el turista corrupto, sinvergüenza, se va bien campante. Todavía usted te mira y se ríe. Y sigue. ¿Me entiende? No pasa nada. Pasa el congresista corrupto, ladrón. Hola, te dice. O sea, mire, de esos tiempos, para estos tiempos, el respeto a la autoridad ya se ha perdido totalmente. Porque en esos tiempos, cuando salía una autoridad, un gobernante, hasta muchos se inclinaban y no atinaban ni a mirarle la cara siquiera. ¿Ves? Pero Juan el Bautista rompió con eso, porque se lo dijo. ¿A quién? A Herodes se lo dijo. ¿Ya ve usted? Ahora, pero si Juan el Bautista lo dijo, es porque era cierto, porque él era profeta. Porque hoy muchos predicadores se ponen a hablar porque le dicen. Porque bonito es cuando el Señor mismo te revela y tú dices las cosas con mucha convicción. Y otra cosa es hablar porque alguien te chismoseó o te dijo. Y si es falso. Y si no es seguro. Y si solamente es una calumnia. Así que en ese punto usted tiene que saber diferenciar. Bien. Entonces Juan estaba en la cárcel. Fue encarcelado por causa de la verdad. Pero de todas maneras, Juan tenía sus discípulos, personas que le seguían a él. Ojo. Y bueno, como todos discípulos, ante su maestro, le iban a visitar, ¿a dónde? A la cárcel. Y cuando le visitaban a Juan en la cárcel, le contaban lo que estaba sucediendo en la ciudad. ¿Quiénes le contaban lo que sucedía en la ciudad? Los discípulos. A Juan el Bautista, que estaba ¿en dónde? En la cárcel.
¿Ya es su nombre, hermano? Bien. Pero mire, de todas maneras, Juan, un buen siervo, sin embargo, un poco que medio se turba o se confundió. Porque acá dice que al oír Juan los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. O sea, envía a sus 2 discípulos. Entonces, si nos invita a entrar al número 3. Dice para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, fíjate tú que Juan sabía que el Señor había de venir, pero no sabía quién era, cómo era, dónde estaba, en dónde habría nacido. ¿Ves? Pero él ya estaba cumpliendo su labor. Aunque encarcelado, pero sus discípulos seguían manteniendo las enseñanzas y cumpliendo la labor de Juan el Bautista. Gloria a Jesús. Pero de todas maneras, Juan sabía que el Señor, el Mesías, ya debería estar presente. Entonces, pero Juan se estaba dejando llevar por lo que le contaban, o sea, por el testimonio que le daban, de que había un hombre llamado Rabí y que hacía sanidades, que hacía milagros, que hacía prodigios y que hablaba. Entonces la pregunta era, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pero a veces, hermanos, como se dice, los designios de los siervos del Señor no es como a veces una persona común o corriente, o como que también los mismos hermanos a veces piensan, porque piensan que cuando Dios levanta a un siervo, a una sierva, piensa que se lo pasa bonito, lo pasa bacán, tiene de todo, es súper bendecido y que está rodeado pues de mucha gente y que Dios es tremendo con aquel. Usted le hace cuenta de los verdaderos siervos del Señor. Así que en eso hay que fijarse mucho, porque como dice el Señor también, pues que o sea, no todo aquel que, como se dice, hable de las cosas de Dios, se diría que es de Dios. Porque todos pueden hablar de las cosas de Dios, incluido Satanás también habla de las cosas de Dios, pero no significa que le sirve a Dios. ¿Ves? Porque todo aquel que sirve a Dios, hermanos, no anda en lujos, en grandezas terrenales y en aspectos en los cuales, pues, como se dice, entre oro y plata. Así que esa es la variante. Por ejemplo, aquí encontramos a un Juan el Bautista, a un siervo de Dios, un profeta de Dios, encarcelado. ¿Y usted se acuerda cómo se vestía Juan el Bautista? Empieza con piel de animales. ¿Y en dónde vivía? En el campo. En el desierto. Qué bueno, pues en el campo. No, es que está bien, lo explico para que sepan diferenciar. Entre el campo y el desierto es diferente. ¿Ves? Ahora, claro, no quiero
derrumbar los pecados. El que usted sea una gran sierva o un siervo del Señor no quiere decir que va a vivir como vivió Juan el Bautista. A cada uno el Señor nos da diferente manera, pero debes tener en cuenta que siempre estarás, como se dice, sujeto a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres. Y todo lo que tú puedas obtener lo obtendrás medidamente, porque si lo obtienes desmedidamente, corres peligro de extraviarte. Bien, gloria a Jesús. Entonces, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eso implica duda o no? Sí. Sí. Claro, hermanos. Con eso nos está diciendo de que Juan el Bautista dudaba si era él el Mesías o no era. Pero ¿por qué a Juan el Bautista le interesaba si era o no el Mesías? ¿Por qué? ¿No se ha dado cuenta? Porque estaba dando testimonio y la gente también ya se preguntaba cuándo vamos a conocerlo. No, bueno, puede ser, pero ¿por qué a Juan le interesaba si el Mesías ya estaba ahí o no? Porque él ya estaba encarcelado y tenía que seguir trabajando. También por eso. Bueno, puede ser, pero Yo pienso para que él sepa, porque él sabía hasta dónde tenía que llegar el predicar el arrepentimiento. Es como, por ejemplo, dice, si ya sé que él viene, el más alto que yo, mejor entonces yo ya me quedo tranquila porque no continúo. por ahí estamos. Porque ya su labor de Juan, Estaba terminando. claro, Sí. porque ya venía Otro. el Mesías para continuar. Por eso el camino, o sea, esa forma de vida, usted sabe que camino significa Forma de vida. forma de vida. Esa forma de vida ya estaba preparada. ¿Cuál forma de vida? Que el reino de los cielos se ha acercado y que viene el perdón de pecados y que viene la piedad, viene la misericordia, viene la salvación. Esa forma de vida en la cual debemos estar viviendo nosotros. ¿Ves? Por eso dice, para preparar el camino. O sea, esa forma de vida. Y esa misma forma de vida, ya nosotros sabemos que Jesús lo continuó. Porque anunciaba ya el reino de los cielos, anunciaba el perdón de pecados, anunciaba un montón de cosas de libertad del hombre. ¿Ves? Él continuó con esa forma de vida. Continuó con ese camino. ¿Quién lo inició? Juan. Juan el Bautista. ¿Quién lo culminó en victoria? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Él terminó en victoria. Aunque Juan el Bautista no acabó, como se dice, en una gran victoria. Bueno, por causa de la intromisión del hombre. Porque usted sabe que a Juan el Bautista le cortaron, hasta ahí quedó. No le cortaron la cabeza porque se merecía, sino que lamentablemente decisiones del hombre. Pero nosotros sabemos que cualquier insensato podría decir, bueno, pues entonces ¿dónde está Dios para que no la haya defendido a Juan el Bautista? Es que el asunto no está que dónde está Dios, sino que si a Juan le ordenaron que le cortaran la cabeza, eso, como se dice, no es nada, porque Juan cumplió. Ojo, no se olvide, Juan cumplió su labor, porque de todas maneras iba a morir, sea cortada la cabeza, sea lanceado, sea con una espada, o sea con un accidente, de todas maneras iba a morir. Pero, ¿quién es dueño de su vida? Cristo. Y Dios se lo llevó. ¿Entiende, hermano? Pero ¿cuál es la importancia? Mire, la importancia es que Juan cumplió con su
labor. Parecido a lo del siervo del apóstol, parecido a lo del siervo, el del apóstol, Esteban. Pablo. Ah, El apóstol Pablo dice, He cumplido mi trabajo. fuerte pues, he peleado la batalla, he guardado la fe. ya ves, Ahora me espera la corona. eso, cumplido la batalla, ha guardado La fe. la fe, ha sabido sufrirlo, ha sabido padecerlo, persecuciones, tentaciones y murmuraciones y calumnias hasta de los mismos. Hermano. O es que Pablo no fue calumniado. Sí. Sí, Pablo fue calumniado tremendamente, hermano. ¿Qué? Las calumnias que he vivido yo no son nada para las que pasó Pablo. A ver, cuente una, hermano. No me acuerdo. De Pablo. Yo también quiero que nos hagan de Pablo. En la Biblia De Pablo. solamente yo recuerdo que habla porque cuando él dice, ¿acaso no puedo yo tomar como mujer como hermano? Me supongo que eso habría sido una calumnia. Claro que son calumnias. No lo entiendo bien. A Pablo le acusaban de que él se acostaba con las hermanas, tomaba a las mujeres. Y también le acusaban a Pablo que así como los otros apóstoles tenían sus esposas, sus mujeres, también querían que Pablo tome mujer. ¿Ves? Que por qué no toma mujer y qué cosa hace andando, qué cosa hace aquí, qué cosa hace allá. Bueno, eso sí hablan de Pues está la sabiduría pues, del Espíritu Santo que te da el discernimiento. Porque ¿En no qué dice así consiste como que eso? lo des- ay, no dice ¿Ves? exactamente, pues, Es eso. Había esas grandes murmuraciones de los mismos siervos, de los mismos hermanos. Pablo no se la pasaba fácil, aparte de las persecuciones de los propios judíos que no aceptaban a Jesús como su Mesías. Como que ellos le acusaban como que llevaba una doctrina de error y que se levantaba contra las enseñanzas de Moisés, contra la ley. ¿Ves? O sea que ahí había cosas muy duras. Pero sin embargo Pablo las soportaba. ¿Por qué? Porque si Pablo era solo, él no tuvo mujer, ¿por qué no quiso tenerla? ¿Ves? ¿Pero qué? ¿Y le hubiese sido acaso difícil para Pablo tomar a una mujer como esposa o no? Si quería bien y si no, no. ¿A quién le importa? Es como en estos tiempos y desde tiempos muy atrás, la doctrina de los hombres está que deben casarse. Como ciertas organizaciones que estimulan al matrimonio. Ya eres una sierva de Dios, mamita, cásate para que no estés pecando. Jovencito, ya predicas, cásate para que no peques. Oye, si todo eso es carnalidad, ¿y qué tú crees? ¿Que casado no va a pecar? ¿Verdad o mentira? Mentira. ¿Tú qué crees que porque es anciano de 70 o 80 años no le va a funcionar o no? Y si le funciona, ¿a ti qué te importa? Y si no le funciona, pero está su mente, está su ser, su instinto. Sea hombre, o vas a decir que porque es ancianito no piensa nada. Sí. No, bueno, te equivocas. No, bueno, Es una doctrina de error. ¿Entiende, hermanos? Así que, o sea casado, soltero, viudo, divorciado, cada quien con su instinto. ¿Ves? Pero como se dice, el pecado está a la puerta. El que le presta atención, le presta oído, ¿es su problema o no? sí. Pues sí, es su problema. Entonces, hermanos, note usted que Juan el Bautista cumplió su labor y a él le interesaba saber si era él o no, para luego él sentirse tranquilo y esperar la voluntad de su Dios. ¿Ves? Él esperaba la voluntad de su Dios, porque su carrera
ya estaba Terminado. culminada. Su labor ya estaba culminada. Es casi similar cuando el Señor Jesús dijo, Padre, si gustas pasa de mí, porque ya se dio cuenta que su carrera ya estaba culminando y le venía la última partecita nada más del sacrificio en la cruz. ¿Ves? Ese es otro indicio también de que ya cada ciego se da cuenta que ya se le acerca, así que ya dice. ¿Por qué? Porque ya a veces ya la gente pues tampoco no quiere oír, ya no quiere entender. ¿Qué más se puede hacer? Mira, si a Jesús le rechazaron o no. Sí. Y el hecho de que a ti te rechacen, dices, me voy, Señor, abandona. Jesús no dijo eso. Al Señor Jesús le botaron de un pueblo. Sí. ¿Ah? Sí, iba a otro pueblo. No, pero ¿le votaron o no? Sí. Yo cuando testificaba decía, hermano, sí, a mí me han votado las iglesias por causa de la unción del Señor y como el Señor me usaba. Nosotros decíamos, mira, lo han votado, sí, como lo han votado, nosotros también hay que votarlo. O sea, ellos piensan que porque lo han votado, han hecho bien. No han leído que a su Señor también le votaron. ¿Y por qué le votaron? Porque no les convenía tenerlo ahí. ¿Ves? Porque siempre hay algunos que se quieren o creen o piensan que son los únicos. Y cuando viene otro superior a ti, ¿qué haces? ¿Ah? Quieren sacar como sea. Exacto, no es que lo quieren, lo sacan. Como sea. Porque quiere ser el único que está brillando. Así que esas cosas se dan. Por eso, Dios, tu Dios, Él está contigo, pero está en los cielos también. Pero tienes que recordar que en la tierra también surgen ciertos conflictos. Y como también surgen conflictos entre esos corazones que se desvían, ¿qué tienes que hacer tú? Eso, cuidarse, batallarlo, lucharlo. ¿Ves? Porque eso ya es parte tuya. ¿Entendió esto? ¿Lo entiende o no? Tienes que luchar. Si Dios te da un don, tú tienes que luchar por ese don. Que sea prosperado, que sea avanzado. Porque de repente el Señor por ahí levanta a otro con otro don, Él tendrá que ocuparse. No es para que tú pelees con el otro, sino para que tú mejores y superes en lo tuyo. Mira, si allá hay una tienda, acá pone otra tienda, ¿qué debe ser? Surge la competencia, pero cada uno tratará de ser el mejor que el otro. Es decir, ¿a cuánto te han vendido como si a cuánto te han vendido la cimarita allá? 30 céntimos, allá, 20 céntimos. ¿Sí? Sí, 20 céntimos. Son cosas de los hombres para que ganen, ¿sí o no? Pero en las cosas de Dios no es así. Porque de todo y en todos es Dios quien revela, es Dios quien muestra, es Dios quien da. Míreme, el final de Juan el Bautista para con el de Pablo es igual, no es igual. Lo que pasó Juan el Bautista como lo que pasó Pablo es igual, no, lo mismo como nuestro Señor, no es igual. ¿Ves? Así que en ese aspecto usted tiene que darse cuenta. Pero de todas maneras, como dice aquí, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Ah? Gloria a Jesús. Así que de todas maneras, diríamos, ¿es que Juan le falló la fe? No. Claro que no.
Pero hermano, pero ¿cómo? Si es un siervo de Dios, es un profeta, ¿cómo es que va a dudar? Oye, pero si hay cosas que son normales en todo ser humano. ¿Ves? Si en ti mismo nomás cuando te sucede algo, no sabes si es de Dios o será del enemigo. Sí. O si es que sí sabes directamente que es de quién es. Porque sería raro que la muchacha no sepa de quién es el hijo. ¿O sí? Sí, sabe. Sí, debe saber. Claro, tiene que ser eso lo que era vendado. ¿Cómo? Como si lo hubiera vendado, sí, país, no sabe. Por eso qué pues es digo, verdad. sería raro, ¿no? Porque toda muchacha, toda mujer debe saber de quién es el hijo Claro. que está ahí engendrando, ¿verdad? Y si no lo sabe de quién es, ya pues, ¿qué se podría pensar, verdad? Entonces, es un ejemplo. Es un ejemplo nada más de que, como se diría, en el caso de Juan el Bautista, que manda a preguntar si era el Señor el que había de venir o es que tienen que esperar aún. ¿Por qué? Porque ya Juan estaba para culminar su trabajo, su labor. Estaba en la cárcel. Bueno, quizás de repente a Juan le haya sido revelado lo que le iba a suceder. Quizás, no lo sabemos. Pero lo cierto está que aún Juan, estando en la cárcel, él seguía preocupado en los asuntos de la obra de Dios. Y eso hay que tomarlo en cuenta, hermano, porque a veces hay algunos que bueno, cuando han llegado a veces a la cárcel se han desanimado, mejor ya no oro, mejor no predico, mejor no hablo nada, para lo que he llegado, mi familia me ha dejado, me ha abandonado, no sé nada, aquí estoy solo, por último, para remate oro, Dios no me contesta, así que mejor. ¿Entiendes? Se olvidó. Pero en este caso observamos que Juan estaba preocupado por lo que oía, si ese era o no era. Quiere decir, bueno, en mi ser me hace pensar que Juan seguía preocupado en la obra de Dios, en el trabajo, en aquel camino en el cual ya él le había preparado y por quien debería continuar. ¿Ves? Ahora, esta labor, hermanos, esta labor, quizás no a la misma manera de entre Juan el Bautista y el Señor. Porque nosotros como pastores tenemos que ir preparando. ¿Preparando qué? Preparando el camino para el futuro. ¿Quién lo entendió? Yo lo entiendo, así como preparando a los discípulos para que continúen el trabajo que el Señor le dio, en este caso al pastor. Pues lógico, eso. Tengo que ya, está bien, estoy aquí, pero a la vez tengo que ir preparando al hermano o hermana, porque en el Señor ya sabemos que no hay ni hombre ni mujer. El que se dispone, ¿ves? Aquí no estamos de que, ay, ¿cuándo el siervo me llamará para participar? ¿Cuándo el siervo me dirá? No, tú disponte. Busca de tu Dios, date de tu tiempo y disponte. ¿Ves? Entonces, el siervo, su deber es prepararte, enseñarte, instruirte. Sí, esto es asá, esto es el otro, te va preparando. ¿Ves? Porque conforme van pasando los años, al siervo se le van recortando, pero a ti todavía se va alargando, ¿sí o no? ¿Ves? Pero yo a veces veo a muchos otros pastores que ya están más avanzados de edad y andan desesperados porque dicen, yo no sé quién me va a suplir. Bueno, ¿pero qué no has preparado? No. Lógico.
se irá. ¿Y cómo harán esas ovejas? Se van a pelear entre el uno y el otro, quién asume el mando, quién se ve cargo, quién va a asumir la responsabilidad. Y en las cosas de Dios no es asunto de poner a quién, no, sino a quién ha caído o se le ha visto en gracia, en trabajo, en amor hacia la obra de Dios. Ahí sí, pues va a responder. Así que ese es el punto también que es importante tocarlo. ¿Cuál sería? ¿Quién va a continuar con la obra? ¿Quién va a continuar con el trabajo? ¿Ves? ¿Se podría llevar esto en el hogar, en la familia? Sí, porque el padre y la madre, ya los hijos crecieron. ¿Ves? Tiene 15, 18, 20, 25. Ya se tiene que ir habiendo preparado alguno de los hijos más aproximables, uno de los hijos más conscientes, uno de los hijos más amadores del hogar, de la familia, de papá, de mamá, que sepa valorar las cosas para prepararlo para que él continúe con el hogar, con la familia, sin descuidarse de lo suyo. Porque si no, fíjate, papá, mamá se esforzaron, hicieron la casa, lo construyeron, los hijos crecieron, se murió su papá, se murió su mamá, los hijos se lo vendieron todito y se largaron. ¿Qué pasó? ¿Ves? Para remate, si los hijos cayeron en vicios y cosas, se perdieron. Qué pena. Entonces es algo similar, donde tú tienes que preparar en tu hogar, sea el papá o está la mamá, prepara tu hogar a uno de los hijos para que ellos conlleven esa misma enseñanza, esa misma manera de vivir, esa misma manera de ser, de comportarse. No sé si me está entendiendo. Para que uno de ellos continúe. Porque, por ejemplo, puede haber que uno de los hijos se tire al trago. Hay otro no. El que se tiró al trago, ¿para qué le voy a dar la confianza de que administre la casa? ¿Se lo vende o no lo vende? Sí. Entonces, es algo similar. Tienes que prepararlo. A veces he encontrado también familias en donde dice, todos mis hijos son unos desgraciados, son malos, dañosos. Yo ya estoy viejo, estoy acabado, no sé qué hacer con mi casa. Bueno, pues véndolo prudentemente, alquílate una habitación hasta tus últimos días y ahí acaba. Porque los hijos te arranchan de todo. Como dice, ¿cómo es eso que crió cuervos? Sí, y le sacan los ojos, hermano. Le digo porque sí he visto. Y le van sacando los ojos la plata, que esto y que lo otro. Y a veces los hijos ociosos que ni quieren ni trabajar. Y para remate ya tienen mujer y tienen hijos. Entonces, bueno, ya se nos ve. Gloria a Jesús. Hasta aquí, hermanos, entonces la enseñanza en la cual Juan el Bautista cumple con su labor, estuvo encarcelado y estaba interesado en saber si aquel era el Mesías o no, de la cual ya continuaba con el camino trazado de parte de Jehová Dios para la salvación de las almas, para el perdón de pecados y para que muchos alcancen la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a su nombre glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios.